En la oscuridad de una madrugada sofocante en Granada, España. Un gemido rasgó el silencio. No era humano. Era un lamento roto. Apenas audible. Que parecía surgir de la tierra misma. En un terreno baldío, olvidado en las afueras de la ciudad, bajo un olivo retorcido. Una perra mestiza de color caramelo yacía atada con un alambre oxidado. Su cuerpo, tan flaco que las costillas parecían clavarse en el aire, estaba cubierto de heridas sangrantes. 5 cachorros diminutos, con los ojos aún cerrados, se arrastraban hacia su vientre, buscando leche que no existía. La perra, con ojos opacos y profundamente tristes, levantó la cabeza. Su mirada no era solo de dolor. Era una súplica. Una madre al borde de la muerte, rogando por sus crías. Me llamo Javier. Tengo 39 años. Y soy conductor de Uber. Aquella noche estaba terminando mi última carrera. Agotado, con el único deseo de llegar a casa, conducía por la avenida de la Alhambra cuando un estruendo sacudió el coche. El neumático trasero había reventado. Maldije en voz baja. Aparqué en la cuneta y bajé a cambiar la rueda. El calor pegajoso de la noche se pegaba a mi piel. Mientras luchaba con el gato hidráulico, ese gemido volvió a sonar. Más claro. Más urgente. Como si algo me llamara desde la oscuridad, encendí la linterna de mi móvil. El haz de luz cortó las sombras, iluminando el terreno baldío al otro lado de la calle. Hierba seca, escombros y un portón de madera podrida daban al lugar un aire de abandono. Entonces la vi. La perra, a la que más tarde llamaría Estrella, estaba allí, atada cruelmente a la raíz del olivo. El alambre le cortaba el cuello, y cada movimiento suyo parecía arrancarle un pedazo de vida. Me acerqué, con el corazón en la garganta. Los cachorros, apenas unas sombras diminutas, gemían débilmente, buscando el calor de su madre. Me arrodillé. Tranquila, pequeña, no te dejaré aquí. Susurré. Aunque mi voz temblaba, saqué mi navaja del coche y, con manos torpes por los nervios, comencé a cortar el alambre. Cada vuelta que deshacía era un suplicio. La perra gemía, pero no se resistía. Cuando por fin quedó libre, se desplomó, exhausta. Como si hubiera gastado su última chispa de fuerza, corrí al coche. Tomé mi botella de agua y un trapo limpio. Moe su hocico. Y ella lamió con una sed desesperada, como si cada gota fuera un milagro. Luego, con mi chaqueta, hice un nido improvisado para los cachorros, alejándolos del suelo ardiente. Pero mientras los acomodaba, un pensamiento me heló la sangre. ¿Quién había hecho esto, y cuánto tiempo llevaba Estrella luchando sola en ese infierno? De pronto, pasos rápidos rompieron el silencio. Una figura emergió de la oscuridad. Era doña Carmen, una vecina de cabello gris y mirada decidida, con una linterna en la mano. Joven, tú también lo oíste. Llevo 2 noches escuchando esos gemidos. No me atreví a entrar sola. Su voz era firme, pero sus ojos brillaban de angustia. Le conté lo que había encontrado. Sin dudar, corrió a su casa y volvió con un cubo de agua fresca y un paquete de pienso. Juntos, bajo la luz tenue de una luna escondida tras nubes pesadas, comenzamos a cuidar de aquella familia rota. Pero algo me decía que esto era solo el principio. ¿Qué secretos guardaba ese terreno baldío? ¿Y hasta dónde nos llevaría esta noche si esta historia ha tocado tu corazón? Suscríbete ahora a Huellas y Susurros. Activa la campana, y déjanos en los comentarios qué harías tú frente a un grito silencioso como este. Porque esta no es solo la historia de Estrella. Es el comienzo de algo mucho mayor. Quedad conmigo, porque lo que viene después te va a estremecer. Un crujido seco rompió el silencio de la madrugada. Provenía de los matorrales al fondo del terreno baldío.
donde la oscuridad parecía engullir la luz de mi linterna. Estrella, la perra mestiza que acabábamos de liberar, yacía exhausta sobre mi chaqueta. Sus 5 cachorros acurrucados contra su cuerpo tembloroso, doña Carmen, con un cubo de agua en una mano y un paquete de pienso en la otra. Alzó la mirada hacia el sonido. Sus ojos, iluminados por la luna, reflejaban una mezcla de alerta y desafío. Javier, no estamos solos. Susurró. Su voz era baja, pero firme, como si hubiera enfrentado sombras antes. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era el responsable de dejar a Estrella atada a ese olivo retorcido, o solo un eco de la noche? Una cosa era segura: ese lugar escondía más de lo que veíamos. Me llamo Javier. Tengo 39 años. Y soy conductor de Uber en Granada. Aquella noche. Lo que empezó como un percance con un neumático reventado en la avenida de la Alhambra se había convertido en algo mucho mayor. Acabábamos de rescatar a Estrella, una perra al borde de la muerte, atada con un alambre oxidado que le cortaba el cuello. Sus cachorros, apenas unos días de vida, buscaban calor en su vientre seco, mientras doña Carmen vertía agua en un cuenco improvisado. Yo no podía apartar la vista de los matorrales. El crujido no se repitió, pero la sensación de ser observado me erizó la piel. Quédate con ella, le dije a doña Carmen, apretando la navaja en mi bolsillo, con pasos cautelosos. Avancé hacia la maleza. La linterna iluminó ramas retorcidas, latas oxidadas y trozos de plástico rotos. El terreno baldío, rodeado de olivos silvestres, olía a tierra seca y podredumbre. Entonces, algo brilló entre las sombras. Un destello metálico. Me agaché y aparté las ramas. Era una cadena. Gruesa. Pesada. Con un candado oxidado en un extremo. Estaba atada a una estaca clavada en el suelo. Pero no había nada más. Ni un perro. Ni una pista. Solo la cadena. Como un eco de crueldad. Mi mente volvió a Estrella. ¿Era esta cadena parte de su historia? ¿O había otros animales atrapados en este lugar olvidado? Regresé junto a doña Carmen, con el corazón latiendo fuerte. Encontré una cadena ahí atrás. Está atada a una estaca. Pero no hay nada más. Este lugar no me gusta. Dije, tratando de mantener la calma. Ella frunció el ceño. Su rostro arrugado, marcado por años de vida dura. Este terreno lleva años abandonado. Javier, la gente del barrio lo evita. Dicen que está maldito. Hizo una pausa, mirando hacia el olivo donde encontramos a Estrella. Hace tiempo. Aquí había una casa, pero un incendio la destruyó. Desde entonces, nadie viene de noche. Y los animales aparecen y desaparecen. Sus palabras me helaron. Un lugar maldito. Otros animales, quise preguntar más. Pero Estrella soltó un gemido débil, recordándonos que su vida pendía de un hilo. Con cuidado, levanté a Estrella, envuelta en mi chaqueta, mientras doña Carmen recogía a los cachorros en una caja que encontramos entre los escombros. Sus manos temblaban ligeramente, no por el peso, sino por algo más profundo. He visto cosas en este barrio, murmuró mientras caminábamos hacia mi coche. Cosas que no cuento porque nadie las creería. Su voz era un susurro. Como si temiera despertar algo en la noche. Subimos al coche. Pero cada crujido del terreno bajo las ruedas me hacía mirar por el retrovisor. La silueta del olivo se alzaba como un centinela mudo. Y juro que, por un segundo, vi una sombra moverse entre los árboles. Imaginación, o algo más. Llamé a Diego, un amigo que trabajaba como voluntario en una ONG de protección animal en Granada. Diego, es una emergencia. Una perra y sus cachorros, en muy mal estado. Los encontramos en el terreno baldío de la avenida de la Alhambra. Su respuesta fue inmediata. Llévalos a la clínica de la ONG en Saidín. Estaré allí en 20 minutos. Colgué.
sintiendo una mezcla de alivio y urgencia. Mientras conducía por las calles estrechas de Granada, con el Albaicín a lo lejos iluminado por las primeras luces del amanecer, le pregunté a doña Carmen, ¿qué sabes de ese terreno? ¿Por qué lo llamas maldito? Ella miró por la ventana, apretando la caja con los cachorros. No es solo el incendio. Javier. Hace años. Encontraron cosas allí, jaulas, herramientas. Nadie sabe quién las puso. Pero los animales que aparecen nunca están bien. Su voz se quebró. Y supe que había más en su historia. Algo personal. Algo que aún no estaba lista para contar. Al llegar a la clínica en Saidín, Diego nos esperaba en la puerta. Era un hombre de unos 30 años. Con el rostro curtido por noches sin dormir y una energía que parecía no agotarse nunca. Evaluó a Estrella con manos expertas. Sus ojos escaneando cada herida, deshidratación severa, infecciones en las heridas y desnutrición extrema. Los cachorros están débiles, pero vivos. Necesitan calor y alimentación urgente. Su tono era profesional, pero había una chispa de rabia en su voz. Esto no es un accidente. Javier. Alguien hizo esto a propósito. Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. La cadena que encontré. Las palabras de doña Carmen. Todo apuntaba a algo más grande, un patrón de crueldad o algo aún peor mientras los veterinarios trabajaban en Estrella. Diego me llevó a un lado. No es la primera vez que encontramos animales en ese terreno. Hace un mes. Rescatamos a un perro. Pero no lo logramos salvar. La semana pasada. Una gata con sus crías. En el mismo estado que Estrella. Hizo una pausa. Mirando hacia la sala donde los veterinarios luchaban por estabilizar a los cachorros. Alguien está usando ese lugar para deshacerse de animales. Y no creo que sea una sola persona. Sus palabras me golpearon como un martillo. Una red, una persona enferma, la imagen de la cadena volvió a mi mente. Y un escalofrío me recorrió la espalda. Doña Carmen, que había estado escuchando en silencio, intervino. Voy a volver a ese terreno. Si hay más animales sufriendo, no me quedaré de brazos cruzados. Su voz era un desafío. Pero sus manos temblaban mientras acariciaba la caja con los cachorros. Diego la miró con respeto. Pero también con preocupación. Carmen. No es seguro. Quien sea que esté haciendo esto no quiere ser encontrado. Podría ser peligroso. Ella lo miró fijamente. He vivido en este barrio toda mi vida. Diego. He visto cosas peores que trampas y cadenas. No, me asusta. Pero sus ojos decían otra cosa. Había miedo. Sí. Pero también una determinación que me hizo admirarla aún más. Decidimos que volveríamos al terreno al amanecer. Cuando la luz nos diera ventaja, pero antes, necesitábamos asegurarnos de que Estrella y sus cachorros estuvieran fuera de peligro. Los veterinarios nos dieron un primer diagnóstico. Estrella respondía al suero. Pero las infecciones eran graves. Los cachorros, aunque frágiles, empezaban a moverse con más fuerza bajo las mantas térmicas. Mientras observaba a Estrella, que no quitaba los ojos de sus pequeños. Saqué mi móvil y grabé un video corto. Mostré sus heridas, sus cachorros y la lucha que estábamos librando. Si alguien puede ayudar, por favor, contáctenos. Dije al final, sin saber que ese video iba a cambiarlo todo. Cuando salimos de la clínica, el cielo se teñía de un naranja suave. Doña Carmen caminaba en silencio, con la linterna aún en la mano. Diego revisaba su teléfono, coordinando con otros voluntarios. Pero yo no podía dejar de pensar en el terreno baldío. La cadena, las palabras de doña Carmen sobre el incendio, y esa sombra que creí ver entre los olivos. ¿Qué encontraríamos al volver? ¿Y qué secreto guardaba doña Carmen, que parecía conocer ese lugar mejor que nadie? Una cosa era segura: esta noche había cambiado nuestras vidas.
Y algo me decía que apenas estábamos rascando la superficie de un misterio mucho más oscuro. Si esta historia te ha erizado la piel, suscríbete ahora a Huellas y Susurros. Activa la campana y déjanos en los comentarios qué harías tú si descubrieras un lugar como ese terreno baldío, porque lo que viene después va a sacudir tu mundo. Quedad conmigo, porque el amanecer traerá respuestas. Y tal vez más preguntas. Un pitido agudo cortó el aire en la clínica veterinaria de Saidín, Granada, en la sala de emergencias. El monitor que vigilaba al cachorro más pequeño de Estrella marcó un latido débil. Era Esperanza. Una bolita de pelo tan frágil que apenas se movía. Los veterinarios, con manos rápidas y precisas, masajeaban su pecho, luchando contra el tiempo. Estrella, desde su camilla, soltó un gemido que era puro instinto maternal. Un lamento que atravesó mi corazón. Sus ojos, opacos por el sufrimiento, brillaban ahora con una chispa de esperanza. Como si supiera que su pequeño aún luchaba. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en ese cuerpecito diminuto. Si lo perdíamos, algo en mí se rompería también. Doña Carmen, a mi lado, apretó mi brazo con una fuerza sorprendente para sus manos arrugadas. No puede terminar así, Javier, no después de todo lo que ha pasado. Susurró. Su voz temblaba. Pero había una determinación feroz en sus ojos. No era solo una vecina preocupada. Había algo más profundo en ella. Una herida antigua que parecía resurgir con cada gemido de Estrella. Aguanta, pequeña. Tus bebés te necesitan, murmuró, acariciando la cabeza de la perra con una ternura que contrastaba con su rostro endurecido por los años. Me pregunté qué historia cargaba doña Carmen. ¿Qué la hacía aferrarse tanto a esta lucha? Diego, el voluntario de la ONG, se movía como un torbellino. Trajo mantas térmicas, una jeringa de alimentación y un calentador improvisado. Este pequeño está frío como el hielo. Pero si sigue latiendo, no nos rendimos, dijo. Con una calma que escondía la urgencia en sus ojos, había nombrado al cachorro Esperanza, como un desafío al destino. Los otros 4 cachorros, acurrucados bajo las mantas, empezaban a moverse débilmente. Pero Esperanza era el más débil. Cada pitido del monitor era una victoria, pero también un recordatorio de lo frágil que era su vida. Doña Carmen se arrodilló junto a Estrella, susurrándole palabras suaves, como si quisiera transmitirle su propia fuerza. He perdido cosas en mi vida, pequeña. No voy a perderte a ti también, dijo, casi para sí misma. Sus palabras me golpearon. ¿Qué había perdido doña Carmen porque este rescate parecía tan personal para ella? De pronto, un veterinario levantó la vista. Está volviendo, exclamó. El monitor mostró un latido más estable. Esperanza respiraba de nuevo. Débil pero constante. Un suspiro colectivo llenó la sala. Estrella, como si lo entendiera, lamió el aire, buscando a su cachorro. Doña Carmen dejó escapar una lágrima, pero la secó rápido, como si no quisiera mostrar su vulnerabilidad. Gracias a Dios, susurró. Y por un momento, vi en su rostro a una mujer que había enfrentado demasiados finales tristes. Diego, ajustando las mantas, me miró. Esto fue por los pelos, Javier. Pero Estrella y sus pequeños van a necesitar mucho más que una noche para salir adelante. Mientras los veterinarios estabilizaban a los cachorros, Diego me llevó a un rincón de la clínica. Su rostro, normalmente sereno, estaba tenso. Javier, esto no es un caso aislado. Hace semanas encontramos otro perro en ese terreno baldío. Estaba en un estado parecido al de Estrella, pero no lo salvamos. Hizo una pausa, mirando al suelo. Y no es todo. Hemos encontrado trampas allí. Cipos.
al hombro. Incluso jaulas escondidas entre los matorrales. Alguien está haciendo esto a propósito. Sus palabras me helaron. La cadena que vi en el terreno volvió a mi mente. Como una pieza de un rompecabezas siniestro. Trampas, jaulas. ¿Quién podía ser tan cruel y, más importante, porque tenemos que volver a ese terreno? Diego. Sintiendo una mezcla de rabia y determinación, si hay más animales en peligro. No podíamos esperar, él asintió. Pero su mirada era cautelosa. Es arriesgado. Javier. Quien sea que esté haciendo esto no quiere ser encontrado. Y ese lugar tiene una historia. Antes de que pudiera preguntar más, doña Carmen se acercó. Yo también voy, dijo, con una voz que no admitía réplica. Ese terreno está a 2 pasos de mi casa. Si hay más animales sufriendo, no me quedaré mirando. Sus ojos brillaban con una furia contenida, pero también con algo más. Dolor, como si este rescate estuviera desenterrando recuerdos que había enterrado hace mucho. Decidimos volver al terreno al amanecer, cuando la luz nos diera ventaja. Pero primero, necesitábamos asegurarnos de que Estrella y sus cachorros estuvieran estables. Los veterinarios trabajaban sin descanso, administrando suero a Estrella y alimentando a los cachorros con jeringas. Mientras observaba, saqué mi móvil y subí el video que había grabado en el terreno. Mostraba a Estrella, sus heridas, sus cachorros luchando por vivir. Si alguien puede ayudar, por favor, contáctenos. Escribí antes de publicarlo en redes sociales. No imaginaba que ese simple acto iba a desencadenar una avalancha. Mientras esperábamos noticias de los veterinarios, doña Carmen se sentó en una silla de la sala de espera. Sus manos, aún sosteniendo la linterna, temblaban ligeramente. No es la primera vez que veo algo así, dijo, casi en un susurro. Cuando era joven, tenía un perro. Se llamaba Luna. Era mi sombra, mi familia. Pero un día, desapareció. Lo busqué por semanas, pero nunca lo encontré. Años después, supe que alguien lo había llevado a ese terreno. Su voz se quebró. Y por primera vez, vi a doña Carmen no como la mujer fuerte del barrio, sino como alguien que cargaba una pérdida que nunca sanó. Por eso no podía ignorar los gemidos de Estrella. No podía dejarla sola. Sus palabras me golpearon. De repente, entendí por qué doña Carmen se había involucrado tanto. Esto no era solo sobre Estrella. Era sobre redimir un pasado que aún la atormentaba. Antes de que pudiera responder, Diego volvió con una noticia. El video que subiste, Javier, está empezando a circular. Ya hay gente ofreciendo ayuda, comida, mantas, incluso dinero para la clínica. Me quedé sin palabra. Un video grabado en un impulso estaba moviendo corazones, pero Diego no sonreía. Esto es bueno, pero también puede atraer problemas. Si alguien está detrás de lo que pasa en ese terreno, no le va a gustar que estemos removiendo el avispero. De repente, la puerta de la clínica se abrió con un golpe. Una joven entró corriendo, con el rostro pálido y el aliento entrecortado. Diego, lo vi en el terreno baldío. Justo ahora, había un hombre, con una linterna, revisando los matorrales. Su voz temblaba, y sus manos apretaban un teléfono. Era Marta, una voluntaria de la ONG que vivía cerca del terreno. No pude acercarme, pero parecía que estaba buscando algo, o escondiendo algo. Diego frunció el ceño. ¿Lo reconociste? Marta negó con la cabeza. Estaba muy oscuro, pero no estaba solo. Había un coche aparcado en la esquina, con las luces apagadas. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era el responsable de las trampas o solo un curioso? Doña Carmen se puso de pie, con la linterna aún en la mano. No podemos esperar al amanecer. Si ese hombre está allí ahora,
Tenemos que ir. Diego la detuvo. Carmen. Es demasiado arriesgado. No sabemos con qué estamos lidiando, pero ella lo miró con una intensidad que me dio escalofríos. No voy a dejar que otro animal sufra como mi Luna. Vamos ahora. O voy sola. Su voz era un ultimátum. Miré a Diego. Luego a Marta. Y finalmente a Estrella, que descansaba en su camilla, con los cachorros a su lado. El pitido constante del monitor de Esperanza era un recordatorio de lo que estaba en juego. Vamos. Die. Sintiendo que no había vuelta atrás. Pero mientras nos preparábamos para salir, una pregunta quemaba en mi mente. ¿Quién era ese hombre en el terreno? ¿Y qué estaba buscando en la oscuridad si esta historia te ha acelerado el corazón? Suscríbete ahora a Huellas y Susurros. Activa la campana y déjanos en los comentarios qué harías tú si descubrieras un secreto como este, porque lo que viene después va a cambiarlo todo. Quedad conmigo. Porque la noche aún guarda sorpresas. La oscuridad envolvía el terreno baldío como un manto pesado. El aire, aún cargado del calor de la madrugada, parecía vibrar con una energía inquietante. Doña Carmen, Diego, Marta y yo avanzábamos en silencio, con las linternas proyectando sombras danzantes sobre los olivos retorcidos. Marta, con el rostro pálido, repetía lo que había visto. Era un hombre, alto, con una linterna. Estaba revisando los matorrales, como si buscara algo, y el coche estaba escondido en la esquina, con las luces apagadas. Sus palabras resonaban en mi cabeza mientras nos acercábamos al lugar donde horas antes había encontrado a Estrella. ¿Era este hombre el responsable de su sufrimiento, o parte de algo más grande? Me llamo Javier. Y lo que empezó como una noche cualquiera en Granada, se había convertido en una misión que no podía ignorar. Habíamos dejado a Estrella y sus cachorros en la clínica de Saidín, luchando por sus vidas. Pero las palabras de Marta, la voluntaria que nos alertó, nos habían empujado a volver al terreno baldío antes del amanecer. Doña Carmen, con su linterna en alto, lideraba el camino. Sus pasos eran firmes, pero su rostro estaba tenso, como si este lugar despertara recuerdos que prefería olvidar. Diego, a mi lado, llevaba una mochila con herramientas y una cámara para documentar lo que encontráramos. Si hay trampas o jaulas, necesitamos pruebas, dijo, con voz baja, pero decidida. El terreno estaba silencioso, demasiado silencioso. Los matorrales crujían bajo nuestros pies, y cada sombra parecía esconder una amenaza. Llegamos al olivo donde encontramos a Estrella. La tierra aún guardaba las marcas del alambre que la ataba, pero mi atención se desvió hacia los matorrales donde había visto la cadena. Por aquí, susurré, señalando el camino. Doña Carmen me siguió sin dudar, mientras Diego y Marta cubrían los flancos. Al apartar las ramas, la cadena seguía allí, oxidada y pesada, atada a una estaca. Pero esta vez, algo más llamó mi atención. Un trozo de tela, desgarrado y sucio, colgaba de un arbusto cercano. Lo levanté con cuidado. Era una manga de camisa, con manchas oscuras que parecían sangre. Esto no es normal, murmuró Diego, examinando la tela. Podría ser de un animal, o de algo peor. Marta, nerviosa, iluminó los alrededores con su linterna. Ahí, dijo, señalando una huella en la tierra. No era de un zapato. Era una pisada descalza, grande, impresa en el suelo seco. Un escalofrío me recorrió. ¿Quién andaba descalzo en un lugar como este? Doña Carmen, que había estado callada, habló por fin. No es la primera vez que encuentro cosas así aquí. Hace años, cuando perdí a mi Luna, vi marcas similares. Pensé que eran imaginaciones mías. Pero ahora, su voz se apagó, y sus manos temblaron al sostener la linterna.
¿Qué sabía doña Carmen que no nos estaba contando? Decidimos explorar más allá. Los matorrales se espesaban, formando un laberinto de ramas y sombras. Entonces, Diego se detuvo en seco. Escuchen. Susurró. Un ruido sordo. Como un golpe metálico. Venía de más adelante. Nos miramos. Con el corazón en la garganta. Quédense detrás de mí, dijo Diego, sacando una linterna más potente. Avanzamos, paso a paso, hasta que la luz reveló algo que nos dejó helados. Una jaula, medio escondida entre los arbustos. Oxidada pero intacta. Dentro, un cuenco vacío y un trapo ensangrentado. No había animales. Pero las marcas en la tierra sugerían que algo había sido arrastrado fuera. Esto es una trampa, dijo Diego, con la voz tensa. Alguien los atrae aquí. Los atrapa. Y luego, los abandona. Marta, temblando, dio un paso atrás. ¿Y el hombre que vi, crees que estaba poniendo más trampas? Antes de que Diego pudiera responder, un motor rugió a lo lejos. Un coche arrancó desde la esquina del terreno, con las luces aún apagadas. Corrimos hacia la calle. Pero solo vimos el polvo levantado por las ruedas. Maldita sea, exclamó Diego, golpeando el suelo con el puño. Pero doña Carmen no se movió. Sus ojos estaban fijos en la jaula, como si viera un fantasma. Esto es como antes, murmuró. Cuando perdí a Luna, encontré una jaula como esta. Pensé que era un accidente. Pero ahora lo entiendo. Alguien está cazando animales. Y no va a parar. Sus palabras me golpearon como un relámpago. ¿Cazando era eso lo que pasaba, o había algo más siniestro detrás? Decidimos llevar la tela y tomar fotos de la jaula como evidencia. Diego insistió en que debíamos denunciar esto a la policía. Pero doña Carmen lo detuvo. La policía no hará nada. Diego, hace años denuncié lo de Luna. Dijeron que no había pruebas. Que era solo un perro. Si queremos respuestas, tenemos que encontrarlas nosotros. Su voz era una mezcla de dolor y rabia. Y por primera vez, vi en ella a una mujer que no solo quería salvar a Estrella, sino redimir un pasado que aún la perseguía. Regresamos a la clínica al amanecer, con la mente llena de preguntas. Los veterinarios nos dieron buenas noticias. Estrella estaba respondiendo al tratamiento, y los cachorros, incluido Esperanza, ganaban fuerza, pero la alegría duró poco. Diego revisó su teléfono y frunció el ceño. Javier, el video que subiste está explotando en redes. Hay cientos de comentarios. Gente ofreciendo ayuda, comida, incluso dinero para la clínica. Me quedé sin palabra. Un video grabado en un impulso estaba moviendo a tanta gente, pero Diego no sonreía. Esto es bueno, pero también peligroso. Si alguien está detrás de las trampas, no le va a gustar que esto se haga público. Tenemos que estar preparados. Mientras procesaba sus palabras, Marta recibió un mensaje en su teléfono. Su rostro palideció. Es de un vecino. Dice que vio al mismo coche que arrancó esta noche rondando el terreno hace una semana. Y no es todo. Dice que el conductor es alguien conocido en el barrio. Alguien con influencia. Sus palabras cayeron como una piedra. Alguien conocido. Un vecino, o alguien con más poder. Doña Carmen apretó la linterna con fuerza. Sea quien sea. No me importa. Nadie va a salirse con la suya esta vez. Pero su voz temblaba. Y supe que había más en su historia. Algo que nos estaba ocultando. De repente, un grito desde la clínica nos hizo correr. Uno de los veterinarios salió, con el rostro desencajado. Es Estrella. Algo no está bien. Su respiración se está debilitando. Mi corazón se detuvo. Después de todo lo que habíamos pasado, podíamos perderla ahora. Mientras corríamos hacia la sala de emergencias,
Una certeza me envolvió. Esto no era solo sobre salvar a Estrella. Era una carrera contra un enemigo invisible. Uno que acechaba en las sombras del terreno baldío, y la noche aún no había terminado. Si esta historia te ha erizado la piel, suscríbete ahora a Huellas y Susurros. Activa la campana y déjanos en los comentarios qué harías tú si te enfrentaras a un misterio como este. Porque lo que viene después va a sacudir tu mundo. Quedad conmigo. Porque las respuestas están cerca. Pero el peligro está aún más cerca. El grito del veterinario aún resonaba en mis oídos. Es Estrella, su respiración se está debilitando. Corrimos hacia la sala de emergencias de la clínica en Saidín, Granada. Con el corazón en la garganta. La luz fría de los fluorescentes iluminaba a Estrella, que yacía en su camilla, con los ojos entrecerrados y el pecho subiendo y bajando con dificultad. Los 5 cachorros, acurrucados en una caja térmica, gemían suavemente, como si sintieran el peligro que acechaba a su madre, doña Carmen. Con el rostro pálido, se acercó a la camilla y tomó la pata de Estrella. No te rindas, pequeña. No ahora. Susurró, con una voz que temblaba de emoción, pero sus ojos, llenos de un dolor antiguo, parecían ver más allá de la perra. Era como si estuviera luchando contra un fantasma de su pasado. Me llamo Javier. Y lo que comenzó como un neumático reventado en una noche cualquiera en Granada, se había convertido en una carrera contra el tiempo. Habíamos rescatado a Estrella y sus cachorros de un terreno baldío lleno de secretos oscuros. Una cadena oxidada, una tela ensangrentada y una jaula abandonada nos habían llevado a sospechar que alguien estaba cazando animales a propósito. Y ahora, con la noticia de un hombre misterioso rondando el terreno y un coche sospechoso, el peligro parecía acercarse. Pero nada me había preparado para ver a Estrella al borde del colapso. El veterinario jefe, un hombre de unos 50 años con gafas gruesas, ajustó el suero con manos rápidas. Tiene una infección grave. El alambre le causó heridas profundas. Y la fiebre está subiendo. Estamos haciendo todo lo posible. Pero las próximas horas son críticas. Diego, el voluntario de la ONG, estaba a su lado, preparando una jeringa con antibióticos. No la vamos a perder. Javier, no después de lo que ha soportado, dijo, con una determinación que contrastaba con el cansancio en su rostro. Marta, la joven voluntaria que nos alertó sobre el hombre en el terreno, se quedó en la esquina, mirando su teléfono con nerviosismo. El vecino que vio el coche dice que está seguro de quién era, pero no quiere hablar por mensaje. Dice que es demasiado arriesgado. Sus palabras cayeron como una bomba. Demasiado arriesgado. ¿Quién era ese hombre, y por qué alguien con influencia en el barrio estaría involucrado en algo tan cruel? Doña Carmen, que había estado en silencio, levantó la vista. Si es quien creo que es. No, me sorprende, dijo, con un tono que destilaba desprecio. En este barrio, hay gente que se cree intocable. Gente que hace cosas a escondidas y nadie se atreve a señalar. Su mirada se perdió en la distancia. Y por un momento, sentí que no solo hablaba de Estrella, sino de algo que había guardado durante años. Carmen, ¿qué sabes? Necesitamos la verdad. Dije, tratando de mantener la calma. Ella dudó, apretando la linterna que aún llevaba en la mano. No es tan simple. Javier, cuando perdí a mi Luna, mi perra, hace 20 años. No fue un accidente. Alguien la llevó a ese terreno. Encontré su collar entre los escombros, pero nunca su cuerpo, y supe quién lo hizo. Un hombre con poder en el barrio. Alguien que todos respetan, pero que esconde un lado oscuro. Sus palabras eran un susurro, pero cada una golpeaba como un martillo. Un hombre con poder, el mismo que Marta había visto antes de que pudiera preguntar más. El veterinario nos interrumpió. Estrella está estabilizándose.
pero necesita descanso absoluto. Los cachorros están bien por ahora, pero hay que alimentarlos cada 2 horas. Diego, que había estado escuchando, intervino. Javier, el video que subiste está causando revuelo. Hay cientos de comentarios. Gente ofreciendo ayuda, comida, incluso dinero para la clínica. Pero también hay mensajes extraños. Alguien anónimo escribió: dejen de meterse en lo que no les importa. Creo que nuestro video ha tocado un nervio. Mi estómago se retorció. Una amenaza. Era el hombre del terreno. O alguien más, Marta. Aún mirando su teléfono, añadió: el vecino quiere reunirse con nosotros. Dice que nos dirá quién es el hombre. Pero solo en persona. Y solo si prometemos protegerlo. La idea de una reunión secreta me puso los nervios de punta. Pero no había tiempo para dudar. Decidimos encontrarnos con el vecino al mediodía, en un bar discreto cerca del Albaicín. Mientras tanto, doña Carmen se ofreció a quedarse en la clínica, ayudando con los cachorros. No me moveré de aquí hasta que Estrella esté fuera de peligro, dijo, con una firmeza que no admitía discusión, pero antes de irnos, me llevó a un lado. Javier, ten cuidado, si es quien creo que es. No es solo un hombre cruel. Es alguien que no permite que lo desafíen. Sus palabras eran una advertencia, pero también una confesión. Había miedo en sus ojos, pero también una chispa de rebeldía. El bar, escondido en una callejuela empedrada del Albaicín, olía a café y madera vieja. El vecino, un hombre mayor llamado Antonio, nos esperaba en una mesa al fondo. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza. No quería meterme en esto, pero después de ver tu video, Javier, no puedo quedarme callado, dijo, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. El hombre que vi en el terreno es Rafael Vargas. Es un empresario local, dueño de varias propiedades en Granada. Todos lo respetan. Pero, hay rumores. Dicen que usa ese terreno para cosas que nadie debería saber. Hizo una pausa, bajando la voz. Cosas con animales. Y no solo abandonos. Diego frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Antonio, ¿qué clase de cosas? El hombre tragó saliva. No tengo pruebas. Pero la gente habla. Peleas de perros. Apuestas. Cosas así. El terreno es suyo. Nadie lo toca porque le tiene miedo. Sus palabras me dejaron helado. Peleas de perros. Era posible que Estrella hubiera sido víctima de algo tan cruel, pero antes de que pudiéramos preguntar más, Antonio se levantó. No digan que hablé con ustedes. Si Vargas se entera, estoy acabado. Y con eso, desapareció entre las calles del Albaicín. De vuelta en la clínica, encontramos a doña Carmen alimentando a los cachorros con una jeringa. Estrella, onc débil, había abierto los ojos y lamía suavemente a uno de sus pequeños. Está luchando, dijo Carmen, con un brillo de esperanza en la voz. Pero cuando le contamos lo que Antonio nos había dicho, su rostro se endureció. Rafael Vargas, murmuró. Lo sabía. Hace años. Intenté enfrentarlo por lo de Luna, pero nadie me creyó. Es intocable. Javier, tiene amigos en la policía. En el ayuntamiento. Si vamos contra él, no será fácil. Su voz era una mezcla de rabia y resignación. Pero sus ojos decían que no se rendiría. Diego, revisando su teléfono, nos mostró los últimos comentarios del video. Entre los mensajes de apoyo, había más amenazas anónimas. Para. Esto no es asunto tuyo. Deja de fisgonear o lo pagarás. Mi corazón se aceleró. Era Vargas, o alguien trabajando para él. Decidimos reforzar la seguridad en la clínica y contactar a más voluntarios de la ONG, pero mientras planeábamos nuestro próximo paso,
Un ruido extraño vino desde la entrada. Un sobre deslizado por debajo de la puerta, lo abrí con manos temblorosas. Dentro. Una nota escrita a mano. El terreno no es lo que parece. Cuidado con lo que buscas. Sin firma. Solo una advertencia. Y un dibujo burdo de un olivo. Si esta historia te ha puesto los nervios de punta, suscríbete ahora a Huellas y Susurros. Activa la campana y déjanos en los comentarios qué harías tú si recibieras una nota como esta. Porque lo que viene después va a cambiarlo todo. Quedad conmigo. Porque la verdad está cerca. Pero el peligro está aún más cerca. El dibujo del olivo en la nota temblaba en mis manos. Las palabras, garabateadas con tinta negra, resonaban como una amenaza. El terreno no es lo que parece. Cuidado con lo que buscas. La clínica veterinaria de Saidín, Granada, estaba en silencio, salvo por el pitido constante del monitor que vigilaba a Estrella, Doña Carmen, Diego. Marta y yo nos miramos, congelados. ¿Quién había deslizado esa nota bajo la puerta? Era Rafael Vargas, el empresario que, según el vecino, usaba el terreno baldío para algo más que abandonos. ¿O alguien más? Escondido en las sombras, el aire se sentía denso. Como si la verdad estuviera a punto de aplastarnos. Me llamo Javier. Y lo que empezó como un rescate desesperado de una perra, llamada Estrella, se había convertido en un rompecabezas oscuro. Habíamos encontrado trampas. Una tela ensangrentada y una jaula en el terreno baldío de la avenida de la Alhambra. La confesión de Doña Carmen sobre la pérdida de su perra Luna, y la revelación de que Rafael Vargas, un hombre influyente en el barrio, podría estar detrás. Nos habían puesto en alerta, pero esa nota, con su dibujo burdo de un olivo, era una advertencia directa. Alguien sabía que estábamos investigando, y no quería que siguiéramos. Doña Carmen rompió el silencio. Esto no me asusta, dijo. Aunque sus manos apretaban la nota con fuerza. Hace 20 años, cuando perdí a Luna, recibí algo parecido. Una carta sin firma, diciéndome que dejara de buscar. Era Vargas. Lo sé. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y dolor. Pero esta vez, no me callaré. Su voz era un desafío. Pero había una sombra de miedo en su rostro. Diego, revisando la nota, frunció el ceño. Esto cambia las cosas. Javier, si Vargas está involucrado, no estamos lidiando con un simple cruel. Este hombre tiene conexiones. Policía, ayuntamiento, empresarios. Si vamos tras él, necesitamos pruebas sólidas. Marta, aún nerviosa, miraba por la ventana de la clínica. El video que subiste, Javier, ya tiene miles de visitas. La gente está furiosa. Pero también hay comentarios raros. Mensajes diciendo que dejemos de meternos. Que estamos causando problemas. Hizo una pausa, mostrando su teléfono. Y mira esto. Alguien compartió una foto de un perro herido, encontrado cerca del terreno hace un mes. Dicen que también estaba atado. Como Estrella. Mi estómago se retorció. ¿Cuántos animales habían sufrido en ese lugar? ¿Y cómo podía alguien como Vargas, un hombre respetado, estar detrás de algo tan vil? Decidimos reforzar la seguridad en la clínica. Diego llamó a más voluntarios de la ONG. Mientras Marta contactó a un amigo que trabajaba en la prensa local. Si esto se hace más grande, Vargas no podrá esconderse, dijo, con una chispa de esperanza en la voz. Pero Doña Carmen no estaba tan convencida. La prensa no lo tocará. Vargas tiene dinero. Poder. Cuando denuncié lo de Luna, me llamaron loca. Dijeron que no había pruebas. Hizo una pausa, mirando a Estrella, que descansaba en su camilla, con los cachorros a su lado. Pero esta vez, tengo testigos.
Tengo a ustedes. El veterinario jefe salió de la sala de emergencias con una leve sonrisa. Estrella está más estable. La fiebre está bajando. Y los cachorros están respondiendo bien a la alimentación. Pero aún no está fuera de peligro. Sus palabras nos dieron un respiro. Pero la nota seguía pesando en mi mente. Decidí que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que volver al terreno. Die. Esa jaula. La tela. La cadena, hay más allí. ¿Y si Vargas está involucrado? Necesitamos encontrarlo antes de que él nos encuentre. Diego asintió. Pero doña Carmen levantó la mano. No esta noche. Estamos agotados. Y él lo sabe. Si vamos ahora, estaremos en desventaja. Tenía razón. El cansancio nos estaba venciendo. Pero antes de irnos, doña Carmen me llevó a un lado. Javier, hay algo que no te he contado. Dijo, con la voz baja. Cuando perdí a Luna, no fue solo un perro para mí. Era lo único que me quedaba después de perder a mi hijo. Se lo llevaron demasiado pronto. En un accidente. Luna era mi consuelo. Y cuando desapareció, supe que Vargas estaba detrás porque lo vi en el terreno. Días antes. Pero nadie me creyó. Ni mi familia. Ni la policía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no las dejó caer. Por eso estoy aquí. Por Luna. Por mi hijo. Y ahora, por Estrella. Sus palabras me dejaron sin aire. De repente, entendí la fuerza que movía a doña Carmen. No era solo una vecina preocupada. Era una madre que había perdido todo y encontraba en esta lucha una forma de redimir su dolor. Lo haremos juntos. Carmen. Die. Poniendo una mano en su hombro. Ella asintió. Pero su mirada seguía fija en la nota. El dibujo del olivo parecía burlarse de nosotros. Al día siguiente, el video de Estrella seguía creciendo en redes. Los mensajes de apoyo llegaban a raudales: comida, mantas, donaciones para la clínica. Pero también había más amenazas. Para ahora o lo lamentarás. El terreno no es tuyo. Diego, revisando los comentarios, encontró algo aún más inquietante. Alguien había subido una foto del terreno baldío, tomada de noche. En la imagen, apenas visible entre los matorrales, había una figura humana, difusa, pero inconfundible. Llevaba una linterna, y su silueta coincidía con la descripción de Marta. Era Vargas, o alguien trabajando para él. Decidimos reunirnos con el periodista amigo de Marta, Luis, en una cafetería del centro de Granada. El lugar, con vistas a la Alhambra, estaba lleno de turistas. Pero Luis nos esperaba en una mesa apartada. Era un hombre joven, con gafas de montura fina y una libreta llena de anotaciones. He oído de Vargas, dijo, tras escuchar nuestra historia. Es un intocable. Tiene propiedades por toda Granada. Y rumores dicen que financia cosas turbias. Pero nadie ha podido probar nada. Hizo una pausa, mirando la nota que le mostramos. Este olivo, hay una historia sobre ese terreno. Antes del incendio, pertenecía a una familia que organizaba peleas de perros. Cuando la casa ardió, todos pensaron que era un accidente. Pero algunos dicen que fue intencional. Para borrar evidencias. Sus palabras me dejaron helado. Peleas de perros, un incendio para cubrir crímenes, todo empezaba a encajar. Pero también a complicarse. Luis prometió investigar. Pero nos advirtió. Si vais tras Vargas, tened cuidado. Tiene ojos en todas partes. Mientras hablaba, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Una sola línea: mira detrás de la clínica. Ahora. Mi corazón se aceleró. Mostré el mensaje a Diego, que frunció el ceño. Podría ser una trampa, dijo. Pero doña Carmen, que había escuchado todo, se puso de pie. Si hay algo allí, voy a verlo. No me asustan sus juegos.
Regresamos a la clínica a toda prisa. En el callejón trasero, escondido entre unos contenedores, encontramos una caja de cartón. Dentro, un cachorro, vivo, pero herido, con una pata rota y el cuerpo cubierto de cortes. Junto a él, otra nota: esto es solo el comienzo. Doña Carmen se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Es como Luna, murmuró. Diego, furioso, golpeó la pared. Esto es personal. Nos están desafiando. Pero mientras levantábamos la caja, un ruido nos hizo girar. Pasos rápidos, alejándose en la oscuridad. Alguien nos había estado observando. Y ahora, sabía exactamente quiénes éramos. Si esta historia te ha puesto los nervios de punta, suscríbete ahora a Huellas y Susurros. Activa la campana y déjanos en los comentarios qué harías tú si encontraras una caja como esta. Porque lo que viene después va a cambiarlo todo. Quedad conmigo. Porque la verdad está a punto de salir a la luz. Pero el peligro nunca ha estado tan cerca. El cachorro herido temblaba en la caja de cartón, sus ojos grandes y asustados buscando respuestas en la penumbra del callejón tras la clínica de Saidín. La nota, con su mensaje escalofriante: esto es solo el comienzo, pesaba en mis manos como una sentencia. Doña Carmen, arrodillada junto al cachorro, lo envolvió con una manta, sus manos temblando de rabia y dolor. Es como Luna, murmuró, con la voz rota. Diego, con el rostro endurecido, golpeó la pared del callejón. Esto es un desafío. Javier, nos están diciendo que saben quiénes somos. Los pasos que habíamos oído alejándose en la oscuridad aún resonaban en mi mente. Alguien nos había dejado ese cachorro como advertencia. Y ese alguien estaba cada vez más cerca. Me llamo Javier. Y lo que empezó como el rescate de una perra llamada Estrella en un terreno baldío de Granada se había convertido en una cacería. Habíamos encontrado trampas, una tela ensangrentada, una jaula oxidada. Y ahora este cachorro herido, abandonado a las puertas de la clínica. La nota anterior, con su dibujo de un olivo, y la confesión de Doña Carmen sobre Rafael Vargas, un empresario poderoso ligado al terreno. Nos habían puesto en alerta, pero este nuevo mensaje era diferente. No era solo una amenaza, era una declaración de guerra. Llevamos al cachorro dentro de la clínica. Los veterinarios, ya exhaustos por cuidar a Estrella y sus 5 pequeños, se movieron rápido. Pata rota, cortes profundos y desnutrición, dijo el veterinario jefe, ajustando sus gafas. Este pequeño ha pasado por un infierno, pero lo estabilizaremos. Doña Carmen no se apartó del cachorro, al que llamamos Sombra por su pelaje oscuro y su mirada esquiva. No te dejaré solo, susurró, acariciando su cabeza. Pero sus ojos estaban fijos en la nota, como si intentara descifrar un código invisible. Esto no es solo por Estrella, dijo, mirando a Diego y a mí. Es por todo lo que hemos removido. Vargas sabe que estamos cerca. Diego, revisando su teléfono, frunció el ceño. El video de Estrella tiene miles de compartidos ahora. La gente está organizando donaciones. Pero también hay más amenazas. Alguien escribió: el próximo no será un perro. Esto se está saliendo de control. Mi corazón se aceleró. El próximo era una amenaza contra nosotros. Marta, la joven voluntaria, intervino. Luis, el periodista, dice que encontró algo sobre Vargas. Quiere vernos esta noche, pero insiste en que sea en un lugar seguro. Dice que tiene documentos. Su voz temblaba, pero había una chispa de esperanza en sus ojos. Documentos podían ser la clave para desenmascarar a Vargas. Decidimos encontrarnos con Luis al anochecer, en una plaza tranquila cerca de la Catedral de Granada, pero antes,
Necesitábamos asegurarnos de que la clínica estuviera protegida. Diego llamó a más voluntarios. Y Marta instaló una cámara de seguridad en la entrada. Doña Carmen, mientras alimentaba a Sombra con una jeringa, nos dio una advertencia: Vargas no actúa solo. Cuando intenté enfrentarlo por Luna, hace 20 años, no fue solo él. Había otros hombres que aparecían en el terreno de noche, con coches como el que Marta vio. Sus palabras eran un eco de su dolor pasado, pero también una pista, una red. Estábamos enfrentando algo más grande que un solo hombre. El día pasó en un torbellino. En la clínica, Estrella empezaba a mostrar signos de recuperación. Sus ojos, antes opacos, tenían un brillo nuevo. Y lamía a sus cachorros con más fuerza. Esperanza, el cachorro más débil, incluso intentó levantarse, provocando una sonrisa en Doña Carmen. Son luchadores, como su madre, dijo, con un orgullo que escondía su preocupación. Pero mientras observábamos a los cachorros, mi teléfono vibró con un mensaje de Luis. Trae la nota. Encontré algo que coincide. 8 p.m. Plaza Nueva. El mensaje era breve, pero su urgencia me puso los nervios de punta. ¿Qué había encontrado Luis y por qué insistía en la nota al llegar a Plaza Nueva? La silueta de la Alhambra se alzaba en la distancia, bañada por la luz del atardecer. Luis nos esperaba en un banco, con su libreta en la mano y una carpeta llena de papeles. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo, sin preámbulos. Encontré registros de propiedades. El terreno baldío pertenece a una empresa de Vargas, pero no está a su nombre. Está registrado bajo un testaferro, alguien que encubre sus movimientos. Hizo una pausa, mostrándonos un documento. Era una escritura antigua, con el sello de una empresa llamada Olivar S.E. y Roy Mash. Encontré denuncias archivadas de hace años. Vecinos que reportaron ruidos extraños en el terreno, perros desaparecidos, incluso peleas organizadas. Pero todas las denuncias fueron desestimadas. Alguien las detuvo. Doña Carmen, que había insistido en venir, apretó los puños. Fue igual con Luna. Denuncié, pero me dijeron que no había pruebas. Vargas siempre sale limpio. Su voz temblaba de rabia, pero también de impotencia. Luis asintió. Por eso necesitamos algo sólido. Esta nota, dijo, señalando el papel con el dibujo del olivo, es una pista. Encontré un informe policial antiguo que menciona un símbolo similar, un olivo dibujado en amenazas enviadas a quienes investigaban el terreno. Creo que es una firma. Alguien que trabaja con Vargas. O para él. Sus palabras me dejaron helado. Una firma. Estábamos enfrentando una organización antes de que pudiéramos procesarlo. Un coche pasó lentamente por la plaza. Sus luces estaban apagadas, y el motor rugía de forma inquietante. Marta, que estaba a mi lado, dio un paso atrás. Es como el coche que vi en el terreno. Susurró. Diego. Instintivamente, se puso delante de nosotros. No se muevan, dijo, con la voz tensa. El coche se detuvo a unos metros, y por un segundo, vi una figura en el asiento del conductor. No pude distinguir su rostro, pero sentí su mirada. Luego, el coche aceleró y desapareció en una calle lateral. Mi corazón latía desbocado. Era Vargas, o uno de sus hombres. Luis guardó los documentos rápidamente. Tenemos que movernos. Si nos están siguiendo, no es seguro quedarnos aquí. Decidimos volver a la clínica, pero el miedo nos acompañaba. En el camino, Doña Carmen rompió el silencio. No es solo Vargas, dijo, con la voz baja. Cuando perdí a mi hijo, hace 25 años, él trabajaba para una de las empresas de Vargas. Era un accidente. Dieron
Pero nunca creí esa historia. Y cuando Luna desapareció, supe que era una advertencia. Vargas no solo destruye animales, destruye vidas. Sus palabras eran un puñal. Por primera vez, entendí el peso que cargaba. Esto no era solo sobre Estrella o Sombra. Era personal. Al llegar a la clínica, encontramos una sorpresa, la puerta trasera, donde encontramos a Sombra. Estaba entreabierta. Diego revisó la cámara de seguridad. Y lo que vimos nos heló la sangre. Una figura encapuchada, apenas visible en la grabación, había estado allí minutos antes. No dejó nada esta vez. Pero el mensaje era claro: nos estaban vigilando. Diego apretó los puños. Esto se acabó. Vamos a ir tras Vargas. Con o sin pruebas, pero doña Carmen lo detuvo. No seas estúpido. Digo, necesitamos ser más listos que él. Si queremos justicia, tenemos que atraparlo con las manos en la masa. Mientras discutíamos, mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de un número desconocido. Pero esta vez con una foto. Era el terreno baldío. Tomado de noche. En el centro, una jaula nueva, brillante bajo la luz de una linterna. Y junto a ella, un perro, atado, con los ojos llenos de terror. El mensaje decía: vuelve al terreno. Esta noche, Ueo no sobrevivirá. Mi corazón se detuvo. Esto no era una advertencia, era una trampa. Pero no había vuelta atrás. Si esta historia te ha puesto los nervios de punta, suscríbete ahora a Huellas y Susurros. Activa la campana y déjanos en los comentarios qué harías tú si recibieras un mensaje como este. Porque lo que viene después va a cambiarlo todo. Quedad conmigo. Porque la noche nos llama. Y la verdad está a punto de revelarse. La foto en mi teléfono ardía en mis ojos. Un perro, atado junto a una jaula reluciente en el terreno baldío. Con la mirada llena de terror. El mensaje era claro. Vuelve al terreno. Esta noche, Ueo no sobrevivirá. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el murmullo de la clínica de Saidín, Granada. Doña Carmen, Diego y Marta estaban a mi lado, mirando la pantalla con rostros tensos. Es una trampa, dijo Diego, con la voz endurecida por la rabia. Quieren que vayamos para silenciarnos. Pero doña Carmen, con los ojos fijos en la foto, apretó los puños. No me importa si es una trampa. Ese perro no va a morir como mi Luna. Su voz era un rugido contenido. Y supe que nada la detendría. Me llamo Javier. Y lo que empezó como un rescate desesperado de una perra llamada Estrella, se había convertido en una batalla contra un enemigo que acechaba en las sombras. Habíamos encontrado trampas, jaulas y un cachorro herido dejado como advertencia. Rafael Vargas, un empresario influyente, parecía estar detrás de todo. Y las notas amenazantes, con su dibujo de un olivo, nos decían que estábamos demasiado cerca de la verdad. Pero esta foto, este nuevo desafío, era diferente. No solo querían asustarnos, querían atraernos al terreno baldío. Y algo me decía que esta noche decidiría todo. Diego intentó razonar. Carmen, si vamos ahora, estaremos en desventaja. No sabemos cuántos son, ni qué tienen planeado, pero ella lo miró con una intensidad que helaba la sangre. He esperado 20 años para hacer justicia. No voy a dejar que otro animal sufra porque tenemos miedo. Marta, que había estado callada, intervino. Javier. El mensaje vino de un número desconocido. Pero puedo rastrearlo. Un amigo mío trabaja en ciberseguridad. Podría darnos algo. Asentí. Agradecido por su iniciativa. Haslow. Marta. Pero tenemos que actuar rápido. Ese perro no tiene tiempo. Decidimos prepararnos. Diego reunió a un grupo pequeño de voluntarios de confianza de la ONG. Mientras doña Carmen insistió en revisar las grabaciones de la cámara de seguridad,
La figura encapuchada que dejó a Sombra podría ser la misma persona que dejó esta foto, dijo, con una determinación que contrastaba con el cansancio en su rostro. En la clínica, Estrella seguía mejorando. Y Sombra, el cachorro herido, empezaba a moverse con más fuerza, pero cada vez que miraba a Estrella, recordaba su mirada suplicante en el terreno. No podía dejar que otro perro enfrentara el mismo destino. Mientras esperábamos a Marta, doña Carmen me llevó a un lado. Javier, hay algo que necesitas saber antes de que vayamos, dijo, con la voz baja. Cuando mi hijo Miguel murió, trabajaba para una empresa de Vargas. Era joven, lleno de sueños. Pero un día, me dijo que había visto algo en el terreno baldío. Cosas que no podía contar. Una semana después, hubo un accidente. Dijeron que fue un fallo mecánico. Pero nunca creí esa historia. Y cuando Luna desapareció, supe que Vargas estaba enviándome un mensaje. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero su voz no vaciló. Esta lucha no es solo por Estrella. Es por Miguel. Por todos los que Vargas ha silenciado. Sus palabras me dejaron sin aliento. Esto no era solo sobre animales. Era sobre un hombre que había destruido vidas, familias, y que usaba su poder para mantenerse intocable. Lo atraparemos, Carmen, prometí. Aunque la duda me carcomía, podíamos enfrentarnos a alguien como Vargas. Antes de que pudiera responder, Marta volvió corriendo. Lo tengo. El número que envió la foto está registrado a nombre de una empresa. Oliver S. A. La misma que aparece en los documentos de Luis. Mi corazón se detuvo. Oliver S. A. La empresa que encubría a Vargas. Esto no era una coincidencia. Decidimos ir al terreno al anochecer. Con un plan claro. Diego y los voluntarios cubrirían los accesos, mientras doña Carmen, Marta y yo buscaríamos al perro. Llevábamos linternas, una cámara y, por insistencia de Diego, un spray de defensa. No sabemos con qué nos enfrentamos, dijo, entregándome el bote. El cielo de Granada se teñía de un morado profundo cuando llegamos a la avenida de la Alhambra. El terreno baldío estaba silencioso, pero la tensión en el aire era palpable. Los olivos proyectaban sombras que parecían moverse, y el recuerdo de la trampilla que encontramos la noche anterior me puso los nervios de punta. Nos dividimos. Doña Carmen y yo avanzamos hacia los matorrales donde estaba la jaula en la foto. Marta se quedó atrás, grabando con su teléfono por si algo salía mal. Cada crujido bajo nuestros pies me hacía mirar atrás. Entonces, lo vimos, el perro de la foto. Un mestizo de pelaje gris. Estaba atado a un árbol, con una cuerda que le cortaba el cuello. Sus ojos, llenos de pánico, se clavaron en los míos. Tranquilo, pequeño, susurré, acercándome con cuidado. Pero antes de que pudiera cortar la cuerda, un ruido metálico resonó. La trampilla que habíamos encontrado estaba abierta, y una luz tenue salía de su interior. Doña Carmen se acercó, con la linterna en alto. Aquí es donde guardan sus secretos, dijo, con la voz temblando de furia. Pero antes de que pudiéramos investigar, un grito cortó el aire. Era Marta. Corrimos hacia ella, encontrándola en el suelo, con el teléfono roto a su lado. Alguien me empujó, dijo, con el rostro pálido. Estaba grabando. Y de repente, sentí un golpe. Diego y los voluntarios llegaron corriendo. Pero no había nadie. Solo huellas frescas en la tierra, que conducían hacia la trampilla. Se están burlando de nosotros, gruñó Diego, sacando su linterna. Pero doña Carmen no dudó. Voy a entrar, dijo, acercándose a la trampilla. Carmen, espera. Intenté detenerla, pero su mirada me detuvo. No hay tiempo.
Javier. Si hay más animales ahí abajo, los encontraré. Con el corazón en la garganta. Seguimos a doña Carmen. La trampilla llevaba a un túnel estrecho, con paredes de tierra húmeda y un olor a podredumbre. La luz de nuestras linternas reveló algo que nos heló la sangre. Jaulas. Docenas de ellas. Apiladas contra las paredes. Algunas estaban vacías, pero otras tenían restos de sangre y pelo. En el fondo del túnel, una caja de madera cerrada con un candado. Y junto a ella, un cuaderno. Abierto. Con nombres, fechas y cantidades de dinero. Esto es una operación. Susurró Diego, tomando fotos con su cámara. Pero antes de que pudiéramos revisar más, un ruido nos hizo girar. Pasos pesados. Acercándose desde la entrada del túnel. Alguien nos había seguido, y esta vez no había dónde esconderse. Si esta historia te ha puesto los nervios de punta, suscríbete ahora a Huellas y Susurros. Activa la campana y déjanos en los comentarios qué harías tú si estuvieras atrapado en un túnel como este. Porque lo que viene después va a cambiarlo todo. Quedad conmigo. Porque la verdad está al alcance de la mano. Pero el peligro está respirando en nuestra nuca. Los pasos pesados resonaban en el túnel. Cada vez más cerca. La luz de nuestras linternas temblaba contra las paredes de tierra húmeda, iluminando jaulas oxidadas y el cuaderno abierto que acabábamos de encontrar. Doña Carmen, Diego y yo nos quedamos inmóviles, con el corazón latiendo en los oídos. El aire en el túnel bajo el terreno baldío de Granada era denso, cargado de un olor a podredumbre y miedo. No hay salida, susurró Diego, apretando la cámara con la que había fotografiado el cuaderno. Doña Carmen, con la linterna en una mano y la otra en mi brazo, me miró. No vamos a correr. Javier, sea quien sea, lo enfrentaremos. Pero su voz, aunque firme, temblaba. Sabíamos que quien nos seguía no estaba allí por casualidad. Me llamo Javier. Y lo que empezó como un rescate de una perra llamada Estrella se había convertido en una pesadilla. Habíamos seguido un mensaje anónimo al terreno baldío, encontrando un perro atado y una trampilla que nos llevó a este túnel. Las jaulas vacías, los restos de sangre y el cuaderno lleno de nombres y cifras apuntaban a una operación oscura. Con Rafael Vargas, un empresario influyente, en el centro, pero ahora, atrapados bajo tierra, con pasos acercándose. La verdad que buscábamos podía costarnos todo. El perro que rescatamos, al que llamamos Gris por su pelaje, estaba a salvo con Marta en la superficie. Pero nosotros no teníamos escapatoria. Diego señaló la caja de madera al fondo del túnel. Si tenemos que enfrentarnos, primero necesitamos saber qué hay ahí, dijo, con voz baja, pero urgente. Asentí. Y con manos temblorosas. Me acerqué al cuaderno. Sus páginas, amarillentas y manchadas, estaban llenas de anotaciones, nombres de personas, fechas, cantidades de dinero, y palabras como entrega y combate. Mi estómago se retorció. Esto no era solo abandono de animales. Era una red de peleas de perros, apuestas ilegales, y quién sabe qué más. Entre las páginas, un nombre se repetía: Olivar S. A. La empresa ligada a Vargas. Pero otro nombre me heló la sangre. Miguel Sánchez, el hijo de doña Carmen, muerto hace 25 años. Junto a su nombre, una fecha y una palabra advertencia. Carmen. Susurré, mostrándole a la página. Sus ojos se abrieron de par en par. Y por un momento, pareció que iba a desmayarse. Miguel sabía algo, murmuró, con la voz rota. Por eso lo mataron. No fue un accidente. Su mano apretó la linterna con tanta fuerza que temí que se rompiera. Pero antes de que pudiera decir más, los pasos se detuvieron.
Una sombra se proyectó en la entrada del túnel. Alta y amenazante. «Salgan. Ahora», dijo una voz grave, distorsionada por el eco. Llevaba una linterna que nos cegó, pero pude distinguir una silueta. Un hombre. Con una cicatriz visible en la cara. Como el que un testigo había mencionado, doña Carmen dio un paso adelante. Sin dudar. «¿Quién eres? ¿Trabajas para Vargas?». Su voz era un desafío. Pero el hombre no respondió. En cambio, levantó una mano, mostrando un cuchillo que brilló bajo la luz. «Dejen el cuaderno y salgan. Esto no tiene que terminar mal». Diego, instintivamente, se puso delante de nosotros. «No vamos a dejar nada. Esto se acaba hoy». Pero el hombre rió. Un sonido frío que resonó en el túnel. «No saben con quién se están metiendo. Vargas no es el único. Hoy más. Y están en todas partes». Mi mente corría. Más, una red más grande. Pero no había tiempo para pensar. Doña Carmen, con una agilidad sorprendente, arrojó su linterna al hombre, golpeándolo en el pecho. «Corre», gritó. Agarré el cuaderno y seguimos a Diego hacia el fondo del túnel, buscando una salida. Los pasos del hombre resonaron detrás, cada vez más rápidos. El túnel se estrechaba y el aire se volvía más pesado. Entonces, vimos una escalera de metal oxidada, subiendo hacia otra trampilla. Diego subió primero, empujando con fuerza. La trampilla cedió, y la luz de la luna nos cegó. Salimos al terreno. Yateando. Pero el alivio duró poco. Un coche rugió a pocos metros, y las luces nos apuntaron directamente al suelo, gritó Diego, empujándonos detrás de un olivo. El coche aceleró, pero no vino hacia nosotros. En cambio, se detuvo cerca de la trampilla, y el hombre de la cicatriz salió del túnel, gritando algo al conductor. No pude escuchar, pero vi que subía al coche, y ambos desaparecieron en la noche. Doña Carmen, aún apretando el cuaderno, temblaba de rabia. Ese era uno de los hombres de Vargas. Lo vi hace años. Cuando perdí a Luna, nunca olvidaré su Tzara. Su voz era un juramento. Y supe que esta noche había cambiado algo en ella. No era solo una lucha por los animales. Era una venganza personal. Regresamos a la clínica, con el cuaderno como nuestra única prueba. Marta nos esperaba, y con Gris a salvo y los voluntarios vigilando la entrada. Pero su rostro estaba pálido. «Luis, lo encontraron», dijo, con la voz temblando. «Está en el hospital. Alguien lo atacó esta tarde. En su apartamento. Está vivo, pero en coma». Mi corazón se hundió. Era por investigar a Vargas. Diego, furioso, golpeó la mesa. «Esto ha ido demasiado lejos. Ese cuaderno es nuestra arma. Tenemos que llevarlo a la policía». Pero doña Carmen lo detuvo. «La policía no hará nada. Vargas los tiene comprados. Necesitamos a la prensa, a la gente. El video de Estrella es nuestra voz». El video, que ya había alcanzado cientos de miles de visitas, seguía creciendo. Los mensajes de apoyo llegaban en oleada, pero también las amenazas. Alguien incluso había compartido una foto de la clínica, tomada desde la calle. Nos estaban vigilando. Decidimos esconder el cuaderno en un lugar seguro y contactar a un periodista de confianza que Luis había mencionado. Pero mientras planeábamos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marta, que había estado rastreando el número que envió la foto del perro. «Encontré algo», dijo, mostrando su pantalla. El número estaba ligado a un almacén en las afueras de Granada, propiedad de Olivar S. Y según los registros, había actividad allí esa misma noche. «Es una oportunidad», dijo Diego, con los ojos brillando. «Si podemos entrar en ese almacén, podríamos encontrar pruebas que conecten a Vargas directamente». Doña Carmen asintió.
pero su mirada estaba fija en el cuaderno. Miguel está en esas páginas. Su verdad. No voy a dejar que se pierda. Pero Marta, nerviosa, añadió, el almacén está vigilado. Mi amigo dice que hay cámaras, guardias. Y esta noche, hay rumores de una pelea. La palabra pelea nos heló a todos. Era allí donde llevaban a los animales, era el corazón de la operación de Vargas. Mientras discutíamos, un ruido vino desde la sala de Estrella. Corrimos, temiendo lo peor. Pero encontramos una escena que nos dio esperanza. Estrella, por primera vez, estaba de pie, lamiendo a sus cachorros con una fuerza renovada. Sombra, el cachorro herido, estaba a su lado, moviendo la cola débilmente. Son luchadores, dijo doña Carmen, con una sonrisa que escondía su dolor. Pero su mirada volvió al cuaderno. Vamos a ese almacén. Puelos, por todos. Y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. La verdad estaba al alcance de nuestra mano. Pero el precio podía ser más alto de lo que imaginábamos. Si esta historia te ha puesto los nervios de punta, suscríbete ahora a Huellas y Susurros. Activa la campana y déjanos en los comentarios qué harías tú, si tuvieras un cuaderno como este en tus manos. Porque lo que viene después va a cambiarlo todo. Quedad conmigo. Porque la noche nos lleva al corazón del mal. Y no todos saldrán ilesos. El rugido de un motor resonó en la noche, rompiendo el silencio de las afueras de Granada. Estábamos frente al almacén. Una mole de hormigón rodeada por una valla oxidada, bajo un cielo sin estrellas. La información de Marta nos había llevado hasta aquí, un almacén de Olivar S. La empresa ligada a Rafael Vargas, donde los rumores apuntaban a una pelea de perros esta noche. Doña Carmen, digo, Marta y yo nos escondimos tras un contenedor, con el corazón latiendo fuerte. Oh mi manos. El cuaderno encontrado en el túnel, con nombres, fechas y la verdad que podía destruir a Vargas. Pero dentro de ese almacén, un perro. Y tal vez más. Esperaba ser salvado. Y el tiempo se agotaba. Me llamo Javier. Y lo que empezó como un rescate de una perra llamada Estrella en un terreno baldío, se había convertido en una cruzada contra un imperio de crueldad. Habíamos enfrentado trampas, amenazas y un túnel lleno de jaulas que revelaban la verdad sobre Vargas. El cuaderno en mis manos era nuestra arma, pero también nuestro riesgo. La noticia del ataque a Luis, nuestro periodista aliado, y las notas anónimas con dibujos de olivos nos decían que Vargas no se detendría ante nada. Pero esta noche, en este almacén, todo terminaría. Por Estrella, por Sombra, por Luna, y por todos los que habían sufrido en silencio. Diego, con una linterna en la mano, señaló una entrada lateral. La valla está rota ahí. Podemos entrar. Pero hay guardias. Vi dos en la puerta principal. Marta, revisando su teléfono, susurró, mi amigo hackeó las cámaras. Podemos desactivarlas por 10 minutos. Pero después, estaremos expuestos. Doña Carmen, con una foto de Luna en el bolsillo, nos miró. No hay vuelta atrás. Ese perro dentro es como mi Luna. No lo dejaré morir. Su voz era un juramento. Y sus ojos brillaban con una determinación que me dio fuerza. Asentí. Vamos. Cortamos la valla con unas tenazas que Diego había traído. El metal se dio con un chasquido que resonó en la noche, haciéndonos contener la respiración. Nos deslizamos al interior, pegados a las sombras. El almacén era un laberinto de cajas apiladas y maquinaria abandonada. Un olor a humedad y sangre llenaba el aire. Entonces, lo escuchamos. Un ladrido débil, seguido de un coro de gemidos. Venía de una puerta al fondo, cerrada con un candado. Pero antes de que pudiéramos acercarnos, una voz nos detuvo. Sabía que vendríais.
Era fría, cómodo, y venía de las sombras. Rafael Vargas salió a la luz, flanqueado por dos hombres. Uno de ellos con una cicatriz en la cara, llevaba un traje impecable, como si estuviera en una reunión de negocios, no en un almacén de horrores. Habéis causado muchos problemas, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ese cuaderno no os pertenece. Y este lugar, nunca debisteis encontrarlo. Doña Carmen dio un paso adelante. Sin miedo. Tú mataste a mi hijo, Miguel, y a mi Luna, y ahora, a todos esos animales. Esto se acaba. Vargas. Su voz temblaba de rabia, pero sus manos eran firmes. Vargas rió. Un sonido que me heló la sangre. Miguel, un accidente. Carmen. Y tu perra, un daño colateral. Pero vosotros, metiéndoos donde no os llaman, habéis cruzado una línea. Hizo un gesto. Y el hombre de la cicatriz sacó un cuchillo. Diego. Instintivamente. Se puso delante de Marta. No vais a salir de aquí con ese cuaderno, dijo Vargas, señalándome, pero antes de que pudiera responder, un flash cegador iluminó el almacén. Cámaras, voces, y el sonido de sirenas a lo lejos. Marta, con lágrimas en los ojos, levantó su teléfono. Lo transmití en directo. Susurro. Todo el mundo está viendo esto ahora. Los voluntarios de la ONG, alertados por Marta, habían contactado a la prensa y a la policía, y el amigo de Marta había reactivado las cámaras del almacén, capturando cada palabra de Vargas. Su rostro palideció. Apagad eso, gritó. Pero era demasiado tarde. Los guardias dudaron. Y Diego aprovechó el caos para correr hacia la puerta cerrada. La abrió de un golpe, revelando una escena que nunca olvidaré. Docenas de perros, hacinados en jaulas, heridos, pero vivos, sus hoyos, llenos de miedo y esperanza. Nos miraron. Entre ellos, el perro de la foto, Chris, temblando pero a salvo. Doña Carmen corrió hacia las jaulas, abriendo candados con manos temblorosas. Tranquilos, pequeños, ya estáis libres, dijo, con la voz rota. Pero Vargas no se rindió. Intentó huir. Empujando a uno de sus hombres hacia nosotros, Diego lo interceptó, derribándolo al suelo. Esto es por Estrella, gruñó, sujetándolo hasta que la policía llegó. Las sirenas llenaron el aire, y los flashes de las cámaras capturaron el momento en que Vargas era esposado. Los voluntarios y la prensa rodearon el almacén, mientras los perros eran llevados a la clínica, pero doña Carmen no celebró. Se arrodilló junto a Gris, acariciándolo, con lágrimas en los ojos. Lo hicimos, Luna, susurró. Lo hicimos por ti. Más tarde, supe que el cuaderno contenía pruebas suficientes para desmantelar no solo a Vargas, sino a toda su red. Nombres de cómplices, fechas de peleas, y registros de dinero que llegaban hasta las altas esferas de Granada. Días después, la clínica de Saidín estaba llena de vida. Estrella, completamente recuperada, jugaba con sus cachorros, que ya corrían por el patio. Sombra, con su pata enyesada, se acurrucaba junto a ella, como si supiera que estaba en casa. Gris y los otros perros rescatados del almacén encontraron hogares amorosos, gracias al video que se había hecho viral. Luis, recuperándose en el hospital, publicó un artículo que sacudió Granada, exponiendo la corrupción que protegía a Vargas. Y doña Carmen, por primera vez en años, sonrió de verdad. Miguel estaría orgulloso, dijo, mirando una foto de su hijo, el terreno baldío, ahora limpio de trampas.
se convirtió en un refugio para animales. Financiado por las donaciones que llegaron tras el video. Los vecinos de Granada, inspirados por la historia de Estrella, se unieron para proteger a los animales del barrio. Y yo, un simple conductor de Uber, entendí algo profundo. Un pequeño acto de compasión puede desencadenar una revolución. Estrella, sombra, gris y luna nos enseñaron que, incluso en la oscuridad, siempre hay una chispa de esperanza. Amigos, esta historia no termina aquí. Cada uno de vosotros puede ser esa chispa. Suscríbete ahora a Huellas y Susurros. Activa la campana y déjanos en los comentarios qué harías tú para cambiar el mundo. Como lo hicimos por Estrella, porque juntos podemos hacer que cada animal, cada vida, tenga su final feliz. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, la próxima historia de esperanza podría empezar contigo.